¿Sabes por qué las élites espirituales intentaron ocultar estas grabaciones durante más de 6 décadas? La verdad sobre nuestra existencia después de la muerte ha sido guardada bajo llave, no por casualidad, sino por miedo al impacto que causaría en la humanidad. Durante años, estas grabaciones permanecieron guardadas, casi olvidadas en archivos silenciosos. Eran registros de conversaciones, psicografías y revelaciones que Chico Xavier compartió en reuniones discretas, lejos de las grandes cámaras y de la curiosidad de la prensa. No era coincidencia. El contenido era demasiado profundo, quizás perturbador para algunos. Cuando Chico hablaba sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte, no usaba metáforas poéticas o discursos vagos. Hablaba como quien ya había estado allí, como quien veía lo que nosotros no podemos ver. Y lo que él decía no era lo que la mayoría quería escuchar. Algunos de estos mensajes fueron considerados demasiado intensos para el público de aquella época. Por eso quedaron dormidos hasta hoy. En una de esas grabaciones, Chico narra con calma y firmeza el exacto momento en que un alma se desprende del cuerpo. Describe la transición con detalles tan precisos que parecía estar leyendo un guión divino. El miedo que muchos sienten hacia la muerte comienza a desvanecerse cuando escuchamos sus palabras. Él decía que el sufrimiento no era el fin, sino una preparación, y que del otro lado había recepción, aprendizaje y misión. Muchos de los que estaban presentes en aquellas reuniones quedaron en silencio, emocionados, sin saber cómo lidiar con la verdad que Chico traía. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque esa verdad también te llama. Sigue con nosotros. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la vida y lo que viene después de ella. Estas grabaciones no fueron hechas para impresionar o causar sensacionalismo. Fueron, según relatos, registradas por personas cercanas al médium, durante sesiones espontáneas en las que él parecía canalizar algo mayor que él mismo. En ellas, Chico describe exactamente cómo están los espíritus de los que han partido, dónde se encuentran y cuáles son sus sentimientos hacia quienes quedaron atrás. Es este tipo de transformación silenciosa pero definitiva lo que estos mensajes cargan. No son solo palabras, son puentes entre mundos. Al hablar de la muerte, Chico nunca adoptaba un tono sombrío. Por el contrario, había ligereza en sus palabras. Él decía que el momento del tránsito era, en la mayoría de los casos, más suave que un simple adormecer. El alma, liberada del peso del cuerpo, era acogida por entidades luminosas, amigos espirituales, familiares ya desencarnados, incluso mentores de otras vidas. En muchos relatos psicografiados, él describía escenas casi cinematográficas de reencuentros en el plano espiritual, abrazos interrumpidos por el tiempo terrestre siendo finalmente completados. Esto no era ficción. Para Chico era realidad, y para quien escuchaba era como recibir una carta de alguien que partió, pero que nunca dejó de amar. Tal vez por eso estas grabaciones provocaban tanto impacto. Ellas confrontaban no solo el miedo a la muerte, sino también nuestra forma de entender la vida. En uno de los tramos más impactantes, Chico habla de que el verdadero dolor no está en la pérdida, sino en la ilusión de separación. Según él, ningún lazo de amor se pierde. Todo continúa, aunque en otra forma, y más aún. Decía que muchas personas al desencarnar tardaban en percibir que estaban muertas, porque sentían, veían y pensaban como antes. La conciencia de su nueva condición solo llegaba cuando veían sus cuerpos inertes. A partir de ahí, comenzaba el verdadero despertar. Y eso, según él, era solo el comienzo de una nueva jornada. Estos relatos no nacieron de teorías o doctrinas inventadas, sino de una sensibilidad extraordinaria que Chico decía venir de planos superiores. Muchas veces, él ni siquiera recordaba lo que había dicho tras salir del trance. Los que lo acompañaban relataban que, durante estas comunicaciones,
Su voz cambiaba levemente. La mirada se perdía en algún punto invisible y el ambiente parecía cambiar de temperatura. En estas ocasiones, lo que se decía tocaba profundamente a los presentes. No era solo sobre la muerte, era sobre la continuidad de la conciencia, sobre el amor que no muere, sobre la justicia divina que todo equilibra. Uno de los mensajes más impactantes decía: no existe azar en el desencarne. Cada alma vuelve a casa en el momento justo, guiada por manos que ella misma escogió antes de nacer. Era como si Chico abriera una ventana hacia algo que todos sentimos, pero pocos se atreven a encarar. En otra grabación, él habla sobre los primeros minutos después de la muerte. Dice que el alma es envuelta por un tipo de niebla, como si el espíritu aún estuviera adaptándose a la nueva frecuencia. En este estado, muchos no comprenden que ya dejaron el cuerpo físico. Algunos intentan comunicarse con los familiares sin éxito, lo que los deja confusos y a veces desesperados. Pero según Chico, este momento es breve. Luego, una luz suave comienza a envolver al espíritu, y él es conducido por mentores espirituales que lo ayudan a entender lo que está sucediendo. No hay juicio cruel, hay orientación, hay amor, y hay reencuentros con almas que fueron importantes en su caminar. Es como llegar a casa después de un largo viaje, una casa que estaba más allá de nuestro recuerdo consciente. Chico también revelaba que el estado emocional de la persona en el momento del desencarne influenciaba directamente su experiencia inicial del otro lado. Aquellos que parten en paz con gratitud o resignación son recibidos con más ligereza. Ya los que parten llenos de rabia, apego o miedo muchas veces permanecen presos a vibraciones más densas, demorando más en comprender su nueva realidad. Por eso, él siempre insistía en la importancia de cultivar serenidad en vida. Lo que llevamos con nosotros no son bienes sino emociones, decía él. Esta frase quedó registrada en varias de sus hablas. Era como si Chico nos recordara que el verdadero equipaje del alma está hecho de actitudes, pensamientos y sentimientos, y que todo esto nos acompaña tras el último suspiro. En uno de los relatos más conmovedores, Chico narra el reencuentro de un padre y un hijo que habían fallecido en épocas diferentes. El padre, aún en proceso de aprendizaje en el plano espiritual, aguardaba por el hijo con gran ansiedad. Cuando finalmente se encuentran, según la descripción recibida por Chico, ambos se reconocen de inmediato, incluso sin los límites del cuerpo físico. La emoción, el intercambio de energías, la comunicación a través del pensamiento, todo era descrito con tanta riqueza de detalles que los presentes quedaron en llanto. No era solo un mensaje sobre el más allá, era un recuerdo de que el amor verdadero sobrevive a la distancia, al tiempo e incluso a la propia muerte. Eso daba esperanza a muchos que habían perdido a alguien. La sensibilidad de Chico Xavier iba más allá de lo que los ojos podían ver. Él decía que el dolor de la muerte no necesitaba ser una prisión eterna, sino un portal de aprendizaje. En sus visiones, la tierra era solo una escuela pasajera. La verdadera vida comenzaba cuando dejábamos el cuerpo y pasábamos a ver con los ojos del alma. Muchos decían que al oír a Chico, algo dentro de ellos se calmaba. Era como si sus palabras despertaran una memoria olvidada, un conocimiento ancestral que todos cargamos, pero que el miedo y la prisa del mundo nos hicieron silenciar. Por eso estas grabaciones, guardadas con tanto recelo, ahora ganan otro sentido. Ellas no asustan, ellas liberan. Las personas que participaron de estas sesiones con Chico frecuentemente relataban un cambio profundo en sus vidas. No se trataba solo de consuelo emocional, sino de una nueva manera de existir. Tras oír lo que el médium decía, muchos pasaban a valorar más el tiempo con la familia, a cuidar mejor las palabras que usaban, a pensar antes de reaccionar con rabia o impaciencia. Era como si cada mensaje fuera un recordatorio sutil. Estamos aquí solo por un tiempo,
y todo lo que dejamos son nuestras acciones y el amor que cultivamos. Chico decía que la vida era un soplo y que del otro lado, todos nosotros seríamos invitados a revisar cada elección con claridad, no para ser castigados, sino para entender cuánto podríamos haber amado más. Él acostumbraba a contar que al dejar el cuerpo, el alma es envuelta por algo que llamaba panel de la conciencia. En él, cada momento vivido es revisado, no como en un juicio divino, sino como una proyección de la propia alma. Sentimos lo que hicimos sentir a los otros, revivimos los abrazos, los silencios, los gritos y también los gestos de cariño olvidados. Chico explicaba que este proceso no era para causar culpa, sino para despertar comprensión. Era como si el espíritu pasara a entender que cada actitud tiene una consecuencia energética. Esto tocaba hondo en las personas, pues mostraba que, a pesar de todo, siempre hay chance de recomenzar, aquí o del otro lado, y que el amor, al final, es el único criterio verdadero. En uno de los tramos más conmovedores, Chico narra cómo un espíritu que desencarnó en un incendio fue recibido del otro lado. Él describe con detalles la confusión inicial, el miedo, el dolor físico, que se disuelve lentamente a medida que el espíritu percibe que ya no está preso al cuerpo. A continuación, el espíritu ve manos luminosas que se aproximan. Oye una voz conocida. Era su abuela, desencarnada años antes, que ahora venía a su encuentro con una sonrisa que curaba todo. Esta escena, contada con tanta ternura, provocó conmoción en todos los presentes y nos recuerda algo esencial. Nadie muere solo. Siempre hay alguien esperando del otro lado, con amor, con acogimiento, con un abrazo que trasciende la materia. Chico también alertaba que lo que llevamos tras la muerte es aquello que construimos en nuestro íntimo. La posición social, los títulos, las conquistas materiales, todo eso queda. Pero lo que hicimos con el tiempo, con el amor que nos fue dado con las elecciones silenciosas, eso nos acompaña como parte de nuestro ser. Él decía que muchos espíritus llegaban del otro lado con arrepentimiento, no por errores cometidos, sino por gestos de amor postergados, por palabras no dichas, por abrazos que podrían haber acontecido y no acontecieron. Y por eso Chico siempre nos recordaba: ame ahora, perdone ahora, recomience ahora, porque después, incluso con todo el amparo espiritual, la añoranza de lo que no fue puede doler más de lo que imaginamos. En ciertos fragmentos preservados, con extremo cuidado, Chico narraba encuentros con espíritus de grandes personalidades de la historia, que incluso después de la muerte continuaban trabajando por el progreso de la humanidad. Reveló que algunos científicos, filósofos y líderes espirituales no solo seguían activos, sino que influenciaban intuiciones, inspiraban descubrimientos y orientaban encarnados en silencio. Según él, muchas ideas revolucionarias que surgen aparentemente de la nada son en verdad frutos de cooperación invisible. Chico llamaba esto convergencia vibratoria. Cuando alguien se abre al bien y al servicio al prójimo, su mente se torna un campo fértil para la influencia positiva del plano espiritual. En los mensajes más íntimos, Chico decía que nadie está solo al morir. Él afirmaba que incluso los más escépticos, aquellos que vivieron negando cualquier dimensión espiritual, eran recibidos por seres amorosos. A veces, estos seres tomaban la forma de seres queridos para facilitar la aceptación de la nueva realidad. En otros casos, eran amigos espirituales que acompañaron toda la trayectoria del alma sin que ella siquiera lo supiera. Esta revelación emocionaba a los que escuchaban. Había una belleza casi indescriptible en la idea de que nadie es abandonado. Incluso los que erraron mucho en vida son acogidos, comprendidos e invitados a continuar evolucionando. Chico repetía: la justicia de Dios es amor en movimiento.
En otro de sus relatos más enigmáticos, Chico mencionó que algunos espíritus, al desencarnar, no perciben inmediatamente que murieron. Continúan repitiendo sus rutinas, yendo al trabajo, intentando conversar con familiares sin éxito. Él llamaba esto zona de niebla espiritual, un estado de conciencia turbio en que el alma aún está presa al mundo físico. Dijo que estas situaciones son más comunes de lo que se imagina, especialmente en muertes repentinas o en personas muy apegadas a la materia. Los espíritus iluminados que ayudan en estos casos actúan con paciencia infinita, explicando poco a poco, con amor, que la vida física terminó. Chico afirmaba que una de las oraciones más poderosas que se puede hacer por un desencarnado es: «Ya estás en paz, puedes seguir». Esta simple frase, si dicha con el corazón, puede ser un faro en medio de la niebla. Hay también registros donde Chico comenta sobre las señales que los espíritus utilizan para comunicarse con los vivos. Él explicaba que a veces una música que toca en el momento exacto, un perfume inesperado en el aire o un sueño especialmente marcante son formas sutiles de presencia espiritual. Dijo que los espíritus respetan nuestro libre albedrío y solo se manifiestan cuando hay apertura emocional. Contaba que, cierta vez, una señora le escribió diciendo que el hijo desencarnado había prometido enviar una señal. Meses después, ella encontró una carta antigua escrita por él, perdida dentro de un libro. La carta decía: «Si un día me buscas, estaré esperándote». Para Chico nada era coincidencia. Los espíritus que aman continúan cerca, aguardando el momento cierto para tocarnos, no con apariciones, sino con gestos de ternura invisible. Una de las pasajes más impactantes de sus textos no publicados revela que el verdadero sufrimiento espiritual no es la muerte, sino el arrepentimiento tardío. Chico decía que al llegar al plano espiritual, muchas almas perciben que podrían haber amado más, perdonado más, vivido con más ligereza y fe. Lo que duele no es lo que fue hecho, es lo que dejó de ser hecho, anotó. Este reconocimiento, aunque doloroso, es también libertador, pues abre espacio para el recomienzo, para la reparación, para el aprendizaje eterno. Y era por eso que él decía: «Mientras haya un pensamiento de amor, habrá camino de vuelta». La muerte, según Chico, no es una puerta que se cierra, sino un portal que se abre. Y cabe a nosotros elegir cómo atravesarlo, con arrepentimiento o con la paz de quien supo amar. Chico también escribió en su diario espiritual sobre el papel de la Tierra como un planeta escuela. Según él, estamos aquí no para acumular bienes o glorias, sino para aprender a amar en medio de las imperfecciones. Dijo que el sufrimiento, por más difícil que parezca, es un instrumento valioso para despertar el alma y que los dolores más profundos muchas veces preceden los mayores saltos de conciencia. Él veía la vida terrena como un salón de clases intenso, donde cada persona que cruza nuestro camino, incluso aquellos que nos hieren, es en realidad un maestro disfrazado. Todo lo que duele enseña, escribió, y completaba: «La tierra no es un castigo, es un privilegio». Esta visión transforma radicalmente la forma en que interpretamos los desafíos del día a día. Una revelación emocionante está en un trecho donde Chico narra la asistencia espiritual en los momentos finales de vida. Él decía que raramente una persona muere sola. Incluso en los lechos de hospitales más silenciosos, siempre está la presencia de espíritus amigos, familiares o mentores que acompañan el proceso. En muchos casos, según él, esos espíritus toman la delantera en el momento del último suspiro, aliviando el dolor y conduciendo el alma con palabras de serenidad. Chico afirmó que incluso cuando alguien parece inconsciente, aún escucha con el alma. Por eso recomendaba que las familias hablaran con amor, pidieran perdón, dijeran «te amo» en los últimos instantes. Esas palabras atraviesan el velo,
La muerte es un reencuentro con aquellos que nunca nos dejaron de verdad, escribió. Una despedida con amor es en realidad un comienzo con luz. En una experiencia personal, nunca revelada en entrevistas, Chico confió haber presenciado el rescate de un espíritu que había desencarnado en estado de revuelta. Dijo que el ambiente espiritual donde lo encontró era sombrío, pero que los trabajadores de la luz allí presentes irradiaban una compasión tan poderosa que ninguna sombra resistía por mucho tiempo. El espíritu, inicialmente agresivo, comenzó a llorar al oír una oración hecha por su madre aún encarnada. Chico escribió: fue la fuerza de aquella oración hecha con fe y lágrimas que abrió una brecha para que él fuera tocado por la luz. Esta historia muestra que el amor de quien se queda puede alcanzar a aquellos que partieron, incluso si están en regiones de sufrimiento. Ninguna alma está aislada del amor. La oración es un hilo invisible que une los dos mundos. Chico repetía constantemente que la evolución es una construcción íntima y continua. No hay atajos, no hay privilegios. Cada alma traza su propio camino hacia la luz, en su tiempo, con sus propias elecciones. Pero lo más reconfortante en sus mensajes era siempre la certeza de que nadie está perdido para siempre. Las oportunidades de recomienzo son infinitas, como infinito es el amor divino. También aborda el tema de los niños en el mundo espiritual con especial ternura. Contó que existen equipos espirituales dedicados exclusivamente al acogimiento de niños desencarnados. Relató haber visitado una de estas colonias y quedó profundamente tocado por la belleza del lugar. Era como un jardín vivo, vibrante, donde el tiempo no seguía las mismas leyes que en la tierra. Espíritus maternales cuidaban de los niños con dulzura, ofreciéndoles juguetes hechos de luz y enseñanzas por medio de músicas e historias. Dijo que los niños, por su pureza, se adaptan con más facilidad al plano espiritual, pero aún así necesitan confort, pues extrañan a los padres y la vida terrena. Ningún niño queda solo después de la muerte, escribió él. Este mensaje, guardado con tanto cuidado, es uno de los más reconfortantes para quien ya enfrentó el dolor de perder un hijo pequeño. Otra observación profunda que Chico hacía era sobre la importancia de nuestros pensamientos y sentimientos. Decía que cada pensamiento es una forma de energía que viaja y se conecta con energías semejantes. Por eso, insistía en la importancia de cuidar la higiene mental. Un pensamiento de odio afecta primero a quien lo genera, decía. Explicaba que muchas dolencias físicas tenían origen en desequilibrios emocionales mantenidos por largo tiempo. Esta visión anticipaba, de cierta forma, lo que la medicina psicosomática vendría a confirmar décadas después. Para Chico, el cuerpo era un instrumento precioso, pero temporal, mientras que el espíritu era eterno. Cuidar del cuerpo era importante, pero cuidar del alma era fundamental. Y ese cuidado se hacía a través del cultivo de buenos sentimientos, del perdón, de la caridad y, sobre todo, del amor incondicional. Uno de los tramos más emblemáticos de estas grabaciones habla sobre el sueño reparador. Según Chico, algunos espíritus, tras desencarnar, necesitan de un tiempo de descanso profundo antes de retomar su conciencia plena. Ellos son llevados a lugares de cura en el plano espiritual, donde reciben cuidado, amparo y energía para reorganizarse. Este sueño no es castigo. Es como un abrazo energético que envuelve el alma hasta que ella esté lista para seguir. Muchos se sorprendían al oír esto. Era algo tan diferente de la visión tradicional de cielo e infierno. En vez de juicio, había medicina espiritual. En vez de condenación, había comprensión. Y todo esto, Chico contaba con la dulzura de quien apenas transmite lo que vio. Durante una de las sesiones más impactantes, Chico fue cuestionado sobre lo que acontece con las almas que parten de forma repentina. Accidentes, enfermedades fulminantes, tragedias inesperadas.
Él respondió con serenidad que en estos casos, el espíritu muchas veces entra en estado de shock. Sin comprender lo que aconteció, intenta retomar su rutina, volver a casa, hablar con los familiares, pero nada responde. Según Chico, es en este momento que los mentores espirituales se aproximan, con paciencia y ternura, explicando que el ciclo terreno se cerró. No hay prisa, cada alma despierta en su tiempo, e incluso el desencarne más abrupto puede ser envuelto en luz y acogimiento, desde que el corazón de la persona esté abierto para eso. Chico también hablaba sobre los llamados protectores invisibles, espíritus que acompañan a cada persona desde el nacimiento. Estos guías, según él, no interfieren en las decisiones humanas, pero están siempre listos para orientar, amparar y en ciertos momentos intervenir sutilmente. Él decía que cuando alguien está a punto de desencarnar, estos protectores asumen un papel aún más activo, preparando el ambiente espiritual para la llegada del alma. Es como un viaje agendado, donde todo es organizado en los bastidores con amor y cuidado, e incluso cuando la muerte parece injusta o precoz a nuestros ojos, en el plano espiritual existe un sentido mayor, muchas veces incomprensible para quien aún está preso a la materia. Otra historia especialmente conmovedora fue contada por Chico sobre una niña que desencarnó con apenas 7 años. El dolor de la madre era insoportable, y ella buscó al médium desesperadamente, queriendo saber por qué aquello había acontecido. Chico, en trance, psicografió un mensaje del propio espíritu de la niña. Ella decía estar bien, feliz, y que su misión en aquella vida era corta, pero esencial para el equilibrio de su familia. La carta terminaba con palabras que la niña acostumbraba a decir a la madre en vida. Aquello desarmó cualquier duda. La madre salió de la reunión con los ojos lavados y el corazón transformado. Esta y otras experiencias semejantes muestran que el dolor de la pérdida puede tornarse luz cuando entendemos que el alma sigue viva, aprendiendo y amando. Otro punto recurrente en los mensajes de Chico era la reencarnación. Él explicaba que el espíritu, al retornar a la vida física, muchas veces reencuentra antiguos afectos y antiguos desafectos. Familias son reencuentros espirituales, donde cada uno cumple un papel en el aprendizaje del otro. Por eso, él decía que no existían víctimas absolutas ni verdugos eternos. Todo era parte de un equilibrio mayor, donde el amor era el principio y el objetivo final, y cuando un alma parte, ella no se desconecta. Ella apenas cambia de plano, pero continúa presente, influenciando y siendo influenciada por los que aún están aquí. Con eso, Chico enseñaba que la muerte no separa, apenas transforma los lazos. En otra grabación poco conocida, Chico relata el encuentro espiritual entre dos almas que, en vida, se habían odiado profundamente. Eran parientes cercanos, marcados por peleas, traiciones y distanciamientos. Tras el desencarne de ambos, fueron conducidos a un mismo local en el plano espiritual, no por casualidad, sino por necesidad. Allí, bajo la orientación de un mentor, revivieron sus vidas bajo nueva perspectiva. Sintieron lo que causaron uno al otro. Lloraron, se abrazaron, pidieron perdón, y solo entonces pudieron seguir sus jornadas con ligereza. Chico decía que en el plano espiritual, la verdad nos alcanza con claridad total. Nadie puede esconderse de sí mismo, pero tampoco hay castigo. Hay aprendizaje, y el perdón allá es una necesidad, no apenas una elección. Estas informaciones, por mucho tiempo mantenidas en secreto, comenzaron a circular entre estudiosos, familiares y personas cercanas al médium que sintieron que la hora de revelar había llegado. No para crear alarde, sino para ofrecer luz. El mundo cambió, las preguntas se volvieron más urgentes y el miedo a la muerte continúa siendo uno de los grandes fantasmas de la humanidad. Al compartir estos mensajes, no estamos solo recordando a Chico Xavier. Estamos abriendo una ventana hacia algo mayor,
la certeza de que la vida continúa y que estamos todos conectados por hilos invisibles de amor, responsabilidad y evolución. Las palabras de él no pertenecen al pasado. Ellas viven ahora, aquí, donde aún buscamos sentido. Durante mucho tiempo, la idea de que hay una estructura organizada y viva más allá de la muerte fue rechazada por miedo o por falta de pruebas. Pero Chico decía que el mundo espiritual era más real de lo que imaginamos, tan detallado como el nuestro, con ciudades, escuelas, hospitales y centros de estudio. Él hablaba de colonias espirituales, como nuestro hogar, donde almas continúan su aprendizaje tras dejar el cuerpo físico. Allí las tareas continúan. Algunos trabajan ayudando a los encarnados, otros estudian las experiencias de la última vida, y hay incluso los que se preparan para reencarnar nuevamente. Para Chico, la muerte era solo una coma en la frase de la existencia, y entender eso era como liberarse de una prisión construida por el miedo y por la ignorancia. En sus apuntes, Chico también habló sobre los animales en el plano espiritual. Reveló que los animales poseen un principio espiritual en evolución y que, después de la muerte, muchos son acogidos en colonias donde permanecen próximos de aquellos que los amaron. Él describió con dulzura una escena en que perros y gatos corrían libres en campos de luz, felices aguardando el reencuentro con sus tutores. Dijo que estos lazos, aunque diferentes de los humanos, son igualmente sagrados. El amor que damos a un animal no se pierde en el tiempo. Él retorna a nosotros, en forma de bendición, escribió. Para quien perdió un compañero de 4 patas, esta revelación trae consuelo y esperanza. Chico creía que todos los afectos verdaderos, sean entre personas o entre seres vivos, tienen continuidad en la eternidad. El amor, al final, es la única cosa que atraviesa todas las fronteras. Hay aún el relato de una visión profundamente simbólica. Chico afirmó haber visto un puente de luz ligando el mundo material al mundo espiritual. Dijo que este puente era construido diariamente por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Cada gesto de bondad, cada perdón concedido, cada acto de compasión, contribuía para fortalecer esta ligación. Muchos piensan que van a encontrar este puente listo al desencarnar, pero olvidan que él se construye en vida, alertaba y completaba. La travesía será tan suave cuanto lo sea el camino que usted ayudó a crear. Esta metáfora, aunque simple, carga una fuerza inmensa. Nos hace reflexionar sobre el tipo de legado que estamos dejando y sobre lo que realmente importa cuando el cuerpo se calla y el alma continúa su jornada. En cierta ocasión, durante una conversación íntima, Chico fue cuestionado sobre lo que acontecería con alguien que muriese con odio en el corazón. Él respiró hondo y respondió con serenidad: ninguna alma está perdida para siempre, pero el dolor que cargamos aquí lo llevamos con nosotros, y eso pesa. Él explicaba que sentimientos densos creaban una especie de niebla alrededor del espíritu, dificultando su percepción y su caminar, pero decía también que con el tiempo, la luz del amor y del arrepentimiento sincero atravesaba cualquier oscuridad. El alma, al despertar, era siempre invitada a recomenzar, a reparar, a crecer. Era esta visión, al mismo tiempo firme y llena de esperanza, la que hacía que muchos se encontrasen en paz donde antes solo había desesperación. Otro punto impresionante de estas grabaciones es cuando Chico habla sobre la conexión energética entre vivos y muertos. Él decía que nuestros pensamientos alcanzan a aquellos que ya partieron y que, de la misma forma, los sentimientos de ellos nos tocan también. Es una vía de doble sentido. Por eso el luto no debería ser alimentado con revuelta, sino con oraciones sinceras. Cuando lloramos con gratitud, mandamos luz. Cuando lloramos con revuelta, enviamos sombras, decía él. Eso transformaba la manera como muchos lidiaban con la pérdida. Percibir que aún podían ayudar a sus seres queridos, incluso después de la muerte,
Traía consuelo, propósito e incluso reconciliación. Era como continuar amando, aunque en otro idioma. Hay aún una revelación poco conocida que Chico hacía solo para personas cercanas. Algunos espíritus, al desencarnar, son invitados a acompañar el velorio y el entierro de sus propios cuerpos, no como forma de sufrimiento, sino como un proceso de aceptación. En estos momentos, observan las reacciones de los que quedaron, oyen las palabras dichas, sienten las emociones alrededor. Este contacto, según él, ayuda al espíritu a desprenderse del plano físico de forma más consciente y tranquila. Pero él también alertaba, el ambiente emocional en estos momentos es decisivo. Palabras de amor ayudan, revuelta, acusaciones y desesperación dificultan. La muerte, entonces, deja de ser apenas un fin. Se convierte en un ritual de transición, con efectos reales en el mundo invisible. Tal vez sea justamente ese el verdadero legado de Chico Xavier, mostrar que la muerte no es un tabú, sino una etapa grandiosa de la jornada espiritual. Al desmitificarla, él nos devolvió algo que andaba perdido, la confianza en lo invisible. Sus palabras no son para ser aceptadas ciegamente, sino para ser sentidas. Y cada una de estas grabaciones olvidadas carga un pedazo de esta misión. Es como si él aún estuviese entre nosotros, susurrando verdades que los ojos no ven, pero que el corazón reconoce. Y al acceder a este contenido hoy, no estamos solo oyendo historias, estamos siendo invitados a recordar quiénes realmente somos y hacia dónde un día todos nosotros iremos. Si este contenido te ha conmovido, no olvides compartirlo con quienes puedan necesitar estas palabras de consuelo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal para recibir más revelaciones sobre el mundo espiritual y los mensajes que grandes médiums como Chico Xavier nos dejaron. Recuerda, la muerte no es el fin, es solo un pasaje hacia otra dimensión de la existencia. Y como decía Chico, el amor es la única moneda válida en ambos lados de la vida. ¿Te gustaría conocer más sobre las enseñanzas de Chico Xavier? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué aspecto de la vida espiritual te gustaría explorar en nuestro próximo video.